Desde el Gobierno de la ciudad, cumplido un mes desde que determinamos no aplicar la zona naranja y por tanto hacer posible que en el puerto de Santa María se pueda ir a la playa y aparcar el coche sin tener por qué pagar en la vía pública, la valoración que hacemos desde el Gobierno es desde distintas ópticas y de diferentes formas. En primer lugar, y en lo que a mí respecta como alcalde, tengo que decir con satisfacción que este Gobierno ha cumplido con su palabra. Había un deseo manifestado durante 3 años por 15.000 firmas ciudadanas que decían no a la zona naranja, y ha habido un acto contundente de decisión por parte del Gobierno anulando la zona naranja. Y por tanto, la primera lectura que creo que toca poner encima de la mesa es de que este Gobierno, frente a situaciones anteriores, cuando ha habido una petición ciudadana de no aplicar una tasa, ha actuado con contundencia, con rapidez y con coherencia ante esa petición ciudadana en la cual las 3 fuerzas que conformamos el Gobierno estábamos implicados. Desde otro punto de vista, es lógico, por lo inmediato de la medida y por llevar escasamente 30 días aplicándose, que haya todavía situaciones en torno a la zona naranja que están debatiéndose. Siempre es sano en política el debate y la valoración, y en lo que a mí respecta puedo aportar la información que me consta y la valoración que los ciudadanos estén interesados en recibir. Desde el punto de vista de la situación de la regulación del tráfico en la zona, tengo también con la autoridad del Gobierno que decir muy claramente que se ha dado una determinación rotunda para que en las zonas Valdelagrana, Las Redes y Nancla, donde antes había que pagar por ir a la playa, se aplicaba la tasa número 40, desde que este Gobierno dijo que no se aplicaba la tasa, nadie paga. Y por tanto puedo asegurar que hay una instrucción muy clara a la policía local de apercibir, de advertir, de filiar y, llegado el caso, de sancionar a cualquier persona que esté planteando cobrar a algún ciudadano que aparque en las zonas antiguas de pago, las zonas antiguas de zona naranja, en Valdelagrana, en Las Redes y en el Ancla. De manera que es determinante la voluntad del Gobierno, trascendida en una libertad absoluta de los ciudadanos, de no tener que aparcar en el Ancla, en Las Redes y en Valdelagrana, de no tener que pagar allí. En otras zonas que anteriormente no tenían la zona naranja y funcionaban como bolsa de aparcamiento, en el fondo de Valdelagrana, en la Puntilla y en otras zonas de la playa o de nuestra línea de costa, había situaciones consentidas o de alguna manera irregular, y ante esas este Gobierno lo que está haciendo es advertir a la policía local que deberían controlar, y deben, y lo están haciendo, controlar esas situaciones, teniendo conocimiento y control de lo que allí se produce y sabiendo, y lo quiero dejar muy claro, que no se produce en ningún caso un agravamiento en cuanto a pagar o no respecto de lo que había antes. Me explico. Si antes por ir a Valdelagrana tenías que pagar la tasa, hoy no pagas, y no pagas tasa ni gorrilla. Si antes por ir a la Puntilla había por allí algún tipo de pago que hacer a algún aparcacoches, esa situación es la misma que existía antes y la misma que se está produciendo ahora en el corto plazo. En el medio plazo, la visión y la vocación que tiene este Gobierno, que insisto, hemos entrado a formar parte del Ayuntamiento y a gestionarlo desde el día 15 de junio, a medio plazo, la vocación en la que estamos ya trabajando es conformar una mesa ciudadana con implicación de las personas y de las asociaciones de las que estas personas forman parte y que se dedican a aparcacoche, también de la policía local, de distintas áreas municipales y también la visión ciudadana, para que en próximas temporadas, incluso antes del verano que viene, se normalice la situación. Quiero decir que el pasado del que venimos es una situación de gran irregularidad. Existe un convenio nunca elevado a público, una situación conveniada entre el Ayuntamiento a través de distintas áreas y algunas asociaciones de lo que se denomina aparcacoches, que venían más o menos normalizando una situación que no tenía una base legal determinada y clara. Con esa situación es con la que estamos actuando
en el corto plazo, insisto, no en Valdelagrana, no en las redes, sino en el ancla, sino donde estaban estas personas y asociaciones. A medio plazo les vamos a organizar a través de una mesa participación ciudadana, y a largo plazo la voluntad del Ayuntamiento es seguir garantizando que el turista y el portuense no paga por venir a las playas del puerto de Santa María. Seguir garantizando el carácter gratuito, público y accesible del disfrute en la playa, en las playas, en la línea de costa del puerto de Santa María. Y desde luego, como empecé diciendo, este Gobierno ha entrado con un mandato ciudadano transmitido durante 3 años al Gobierno anterior e incumplido, y asumido por este Gobierno desde el 15 de junio, donde 15.000 personas, y muchas que a lo mejor no hubieran firmado, pero que se declaraban en contra de ese peaje de la tasa número 40 de la zona naranja, este año no se paga. En el apartado económico también hay que hablar e informar a los ciudadanos de lo que supone para la economía de Impulsa y del Ayuntamiento la derogación de la tasa número 40. En un primer momento hay que explicar que el no ingresar la tasa le supone al Ayuntamiento este año 15.000 euros de canon que no va a ingresar. Eso lo tenemos asumido en las cuentas públicas del Ayuntamiento y, por tanto, con esa merma hay que contar. Luego hay una situación pendiente todavía de mucha labor técnica entre los técnicos de Impulsa y los del propio Ayuntamiento para cuantificar otro posible apartado de consecuencias económicas. Es la previsión que tenía Impulsa en sus cuentas, en su proyección económica hasta el 2022, de ingresar dinero como consecuencia de seguir aplicando e incluso ampliando, según las intenciones del anterior Gobierno, la zona naranja. Existía en los planes de negocio de la empresa municipal Impulsa una vocación de mantener el peaje de la zona naranja, la tasa número 40, hasta el año 2022. Quiero que lo sepan los ciudadanos. La voluntad del Gobierno anterior, mandatada en los planes de negocio de Impulsa, era seguir aplicando la zona naranja como está, al menos hasta el 2022, y también en esos planes estaba claramente identificada una ampliación de la zona naranja. No sabemos todavía, el actual Gobierno, si esos planes de ampliación se referían a más zonas de la costa o a intentar, desde el Gobierno que antes estaba, aplicar el peaje, la tasa, en el centro de la ciudad. Lo que está claro que desde Impulsa tienen una proyección económica desde el año 2012 al 2022 y ahora plantean que si el nuevo Gobierno les quita su fuente de negocios principal, que era esa gestión de la zona naranja, la recaudación de la tasa número 40, ellos pueden perder dinero. La cuantificación de cuánto dinero determina Impulsa que pierde hasta el año 2022, como digo, está todavía en un proceso de depuración de cantidades entre la intervención municipal y la administración financiera de Impulsa. Va a ser un procedimiento no sencillo, va a ser un procedimiento largo para saber si finalmente hay que asumir que Impulsa va a perder verdaderamente dinero al no gestionar la zona naranja. Particularmente, como alcalde, tengo muy claro mi insatisfacción, mi no agrado ante una situación en la que la empresa pública de todos los ciudadanos del Ayuntamiento, que se constituyó para atraer inversiones, para crear riqueza, para generar empleo, para desarrollar polígonos, se hubiera dedicado en los últimos años a pintar líneas naranjas y a cobrarnos a los ciudadanos y a los turistas por aparcar nuestro coche en la vía pública. Como alcalde estoy absolutamente en contra de esa intención y de esa práctica de los últimos años de cómo Impulsa venía funcionando. Por tanto, no me duelen prendas cortar esa línea de negocio, entre comillas, con la cual nunca estuve de acuerdo, de que Impulsa recaudase dinero a los ciudadanos por aparcar en la vía pública. Si eso ahora supone cancelar la zona naranja y perder dinero en Impulsa, vamos a estudiar. Nunca es bueno perder dinero, pero desde luego me preocupa menos que si hablamos de otros frentes de Impulsa donde llevamos mucho tiempo perdiendo dinero, porque la verdadera voluntad de constituir Impulsa fue vender naves, y eso sí me preocupa, que Impulsa ha llevado mucho tiempo sin ingresar dinero por vender naves y sin crear empleo en nuestra ciudad. Ahí es donde quiero, como alcalde, junto con mi Gobierno, Levantemos e Izquierda Unida, volcar claramente la acción fundamental de Impulsa.
impulsa en este mandato del gobierno tripartito de PSOE, Izquierda Unida y Levantemos, se va a centrar, como no debiera haber nunca dejado de hacer, en vender naves, en desarrollar polígonos, en crear empleo en nuestra ciudad y en crear riqueza, no en explotar líneas naranjas en nuestra propia superficie, en las vías públicas, que me parece un impuesto, entre comillas, indebido, ante el cual nunca debió estar actuando la empresa municipal, y que si eso ahora en la proyección económica que le tenía montado el Partido Popular y el Partido Andalucista suponía que Impulsa nos iba a seguir cobrando por aparcar en la vía pública hasta el año 2022, bienvenido sea el corte de ese frente de negocio, para mí abusivo. Cuantificaremos cuánto se debe en esa previsión de una práctica que no comparto, y por tanto en ese trabajo nos van a ver al gobierno actual frente a lo que quería el gobierno anterior. Los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo y la libertad a posicionarse a favor de una tasa y de un peaje por aparcar en la vía pública, o en contra, y de ver las consecuencias que de una y de otra operación, de una y de otra manera de hacer política se derivan, y ellos decidir con cuál están más de acuerdo.